Profesora, compañeras y compañeros, tengan ustedes muy buenos días. Mi nombre es John Plácido Apazahuanco y estoy cursando el quinto semestre. Bien, el día de hoy les voy a exponer la psicolingüística y para empezar nos vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué es la psicolingüística? Bien, la psicolingüística es la neurociencia que se encarga de estudiar la mente y el cuerpo de una persona. Existen neurociencias que únicamente van a estudiar el pensamiento, la aptitud de una persona, así como también hay neurociencias que se encargan de estudiar la parte lingüística de una persona. Pero la psicolingüística va a estudiar estos dos elementos y los va a conjugar. La psicolingüística se basa fundamentalmente en los tres tipos de psicología: la psicología del pensamiento, la psicología del lenguaje y la psicología de emociones. Ahora, las personas estamos expuestos a diversos tipos de emociones. Y cuando surge esto, nuestro organismo tiende a tener cambios, sufre cambios. ¿Y qué tipo de cambios va a sufrir? Bien, estos cambios son bioquímicos. ¿Y qué quiere decir esto? Que se van a segregar sustancias a través del pensamiento. Les pongo un ejemplo. Cuando una persona se encuentra en una situación y tiende a tener emociones, ya sea de alegría, ya sea de tristeza o ya sea de enojo, su organismo automáticamente va a segregar sustancias a través del pensamiento. Y esto va a provocar un cambio. Esto va a afectarme de manera positiva o de manera negativa. Entonces, esto es una pequeña definición, un pequeño concepto en cuanto a la psicolingüística. Espero que haya sido de mucho provecho, de su agrado para ustedes. Muchas gracias. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeras. Mi nombre es Elizabeth Blancos Guamaní. Hoy les voy a hablar sobre los aportes de los autores que tuvieron a la psicolingüística. Tenemos a Noam Chomsky. Nace en 1928, estadounidense. Es considerado ignatista, es lingüista y filósofo. Su teoría es la gramática universal. Noam Chomsky nos dice que el lenguaje lo adquirimos de manera innata. Cuando nacemos, poseemos un patrón lingüístico, lo cual nos permite amoldarnos a cualquier lengua. Desde que nacen los niños tienen esa habilidad innata para poder asimilar las estructuras del lenguaje. Como tenemos adquisición, comprensión y producción. Luego tenemos a Jean Piaget. Nace en 1896 y fallece en 1980. Es considerado constructivista. Su teoría es el desarrollo cognitivo. ¿Qué nos dice Jean Piaget? Nos dice que Jean Piaget, con el transcurso de la vida o mientras los niños van desarrollándose, ellos adquieren habilidades, van adquiriendo su lenguaje, su forma de pensar, comprender y entre otras cosas. La teoría de Piaget nos permite a entender, a interpretar y a comprender al niño cómo se va desarrollándose en diferentes etapas. Como tenemos 4 etapas, lo que es la etapa sensoriomotor de 0 a 2 años, la etapa preoperacional de 2 a 7 años. Luego tenemos la etapa operaciones concretas, lo cual viene a ser de 7 a 12 años. Luego, por último, tenemos la etapa operaciones formales, lo cual tenemos de 12 hasta la vida adulta de una persona.
Muchas gracias. Buenos días, Miss Dioselin. Mi nombre es Ana Ruth Pucho Guamán. El día de hoy les voy a hablar cómo la psicolingüística se aplicó en la antigüedad, ¿sí? Se conoce que en los años 350 a.C., con Aristóteles, se aplicó esta disciplina, y fueron varios los doctores que estudiaron esta disciplina de la psicolingüística. Por lo tanto, la psicolingüística es una disciplina que va adherida a la psicología. Y los que estudiaron esta disciplina también fueron psicólogos y neurólogos. Y cómo se procesa justamente estos estudios con la comprensión del lenguaje del ser humano. La psicolingüística es una fusión entre la psicología y la lingüística. Estas dos ciencias se encargan de estudiar el proceso del aprendizaje del ser humano. La psicolingüística estudia tanto lo cognitivo como lo comunicativo del ser humano. Según Jean Piaget, él se ha basado en lo que es el sensorio motriz del niño. Cómo el niño expresa sus emociones, sentimientos y habilidades que tiene, ¿sí? Las habilidades que una persona puede tener es mediante el lenguaje, el pensamiento, la escritura y el desarrollo de habilidades musicales y verbales. Por lo tanto, la psicolingüística estudia emociones y sentimientos del niño, del ser humano. Y eso lo viene desde el vientre de su madre. Y la psicología es la que se encarga de las emociones del niño y la lingüística del aprendizaje, que es el lenguaje. Gracias. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Liliana Molizaca Parra y yo les voy a hablar sobre cuáles son las habilidades de la psicolingüística. Entre las habilidades de la psicolingüística tenemos varias clases. Entre ellas tenemos la atención y la concentración. ¿Qué es la atención y la concentración? Es la acción de saber concentrarse sobre las cosas que generan información. Y para llegar a concentrarse es necesario prestar atención. Por ejemplo, si el niño no logra concentrarse en clase, por ende cometerá errores en clase de la actividad realizada. La seriación. La seriación es una secuencia lógica de la psicolingüística que consiste en la formulación de oraciones. Al niño se le da en desorden y éste tiene que ordenar de forma que tenga sentido, es decir, que el niño le permita formar frases. También tenemos la clasificación o categorización. Estos procesos ayudan a la formación del léxico mental del niño, facilitando la recuperación y el almacenamiento de la información. También tenemos la identificación. Esta habilidad permite al niño conocer y entender diversas situaciones que está expuesta las cuales están expuestas en el almacenamiento de su cerebro y se convierte en un conocimiento. La discriminación es otra habilidad visual que el niño ayuda a reconocer las semejanzas y diferencias, ya sean los colores, las formas o posición. La memoria secuencial auditiva es una habilidad cognitiva que se refiere a repetir correctamente una secuencia de símbolos, palabras o números que acaba de oír. Por ejemplo, repetir un número telefónico que nos acaban de dar. También tenemos la comprensión auditiva. Esta habilidad es muy importante. Es muy importante especialmente para las personas ciegas o con dificultad visual. La clave para esta es escuchar atentamente a la persona que habla y no permitir que cualquier otra cosa nos distraiga. La comprensión visual. La comprensión visual está relacionada con la habilidad de captar el significado de los símbolos visuales, palabras
escritas o dibujos. Cuando el niño identifica los colores, los números, las formas geométricas. Eso sería todo, gracias. Buenos días, compañeros, buenos días, doctora Jocelyn. Mi nombre es Jessica Magali Chacoyi Machaca. A mí me ha tocado lo que es las características de la psicolingüística. Hablamos de las características del lenguaje oral y también del lenguaje escrito. En el lenguaje oral hay 3 características que hablamos de la expresividad. La expresividad se da de forma natural y espontánea, es a través de nuestras emociones y tiene también una gran capacidad expresiva. ¿Cómo así? A través de nuestro enojo. También puede ser que yo me muestre feliz y lo muestro a través de mis gestos con una sonrisa. Y si estoy triste, pongo mi carita de triste o también lo expreso a través del llanto. En la segunda hablamos del vocabulario. El vocabulario es sencillo y está lleno de incorrecciones, porque muchas veces cuando nosotros conversamos o hacemos algún tipo así como ahora una exposición, generalmente usamos la palabra entonces, o sea, porque son muletillas que a veces nosotros las repetimos consecutivamente. Para hablar, en el tercero, para hablar correctamente, ¿cómo lo debemos de hacer? De forma pausada, de tono normal y también vocalizar bien. Y también llamar las cosas por su nombre. Por ejemplo, cuando hablamos en los niños, cuando ellos miran un carro, algunos le dicen ran, 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 pero no es ran, ran, sino que es carro, auto. Igual cuando observan una ovejita, ¿no? Observan una oveja, a veces algunos dicen me, pero es una oveja, ¿no? Es la forma como ellos a veces se expresan. Ahora, con respecto al lenguaje escrito, también hay una expresividad, pero ¿qué pasa? Yo no demuestro expresividad. Cuando pongo la palabra enojado al momento de escribir, no expresa ninguna emoción. Al igual que si yo pongo que estoy alegre, tampoco muestra una expresión de que estoy alegre. De igual manera si estoy triste. Ahora, en el vocabulario, que también es otra característica del lenguaje escrito, es más extenso y también es apropiado, ya que nos da tiempo para pensar más y poderlo corregir. Por ejemplo, si yo me equivoco en escribir la palabra vaca o la palabra hablar, en la palabra vaca se escribe con V y al momento de escribir hablar es con H al inicio de la palabra y es también con B grande. Entonces, ¿para qué nos sirve el lenguaje escrito? Para poder corregir nuestras equivocaciones, aparte para escribir bien. Y para poder lograr también esto, se hace a través de mucha lectura y, por ejemplo, con cuentos, con los niños en cuentos, contándoles trabalenguas, etcétera, para que él pueda vocalizar mejor y poder escribir mejor. Ahora, también cuidamos nuestra ortografía para ver, como les dije, si es con V o si lleva una H al inicio de la palabra. Para eso también tenemos nuestro diccionario, es el que nos ayuda a corregir para usar bien y correctamente las palabras. Eso sería todo. Gracias. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeras. Mi nombre es Naciel Cornejo Chávez y en esta oportunidad yo les voy a hablar un poquito sobre cómo nosotros podemos evaluar las habilidades psicolingüísticas. Nosotros tenemos un test o una prueba en la cual podemos apoyarnos para poder evaluar estas habilidades psicolingüísticas. Consiste en que primeramente tenemos que evaluarlas individualmente. El tiempo de duración es de 60 minutos y la realizamos a niños de 3 a 10 años. El objetivo de esta evaluación es detectar posibles fallas o dificultades en el proceso de la comunicación. Esta puede ser deficiencias en la recepción, en la interpretación o transmisión, y estas podrían ser posibles causas del problema del aprendizaje del escolar. Mediante este test nosotros podemos evaluar la comprensión auditiva. Nosotros podemos leerle un texto a los niños y luego hacerle preguntas referentes a este texto.
Luego tenemos la comprensión visual. Esta consiste en que le tenemos que enseñar al niño 2 diapositivas. Luego de enseñarle la primera diapositiva, él tiene que encontrar en la segunda algún parecido o similitud con la anterior. Luego tenemos la memoria secuencial. En esta le podemos enseñar al niño unos dibujos, pero solamente por unos segundos. Luego le pedimos al niño que plasme en un cuaderno los mismos dibujos que le habíamos enseñado anteriormente. Luego tenemos la expresión verbal. Esta expresión verbal consiste en que al niño le podemos mostrar de igual manera láminas. Pueden ser láminas de un rostro y de la mano. Y él inmediatamente tiene que asociarlas con las partes del cuerpo y decírnosla. Finalmente tenemos la expresión motora. Esta consiste en que al niño le podemos mostrar unas láminas con diversos utensilios y este tendría que demostrar a través de gestos lo que haría con cada uno de estos utensilios. Bueno, profesora, compañeras, esto sería todo en cuanto a mi participación. Espero haya sido de su agrado. Muchas gracias. Buenos días, Miss. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Carla Sandra Calle-Vilca y el día de hoy yo les voy a decir cómo podemos estimular las habilidades psicolingüísticas. Primero tenemos que tener en cuenta palabras claves, como por ejemplo, estimula. Estimula las áreas deficientes. Por ejemplo, en casa podemos tener muchos problemas que estén dificultando al niño el poder desarrollar las habilidades psicolingüísticas. En este caso voy a utilizar la sobreprotección de ejemplo. Fortaleza. Nos dice que utilicemos nuestras áreas de fortaleza, es decir, que nosotros utilicemos la motivación para que nuestros niños puedan desarrollar las habilidades de manera más espontánea. Multisensorial. Tenemos que aprender a utilizar apropiadamente las presentaciones multisensoriales. Remediar. Tenemos que remediar las deficiencias como prerequisito antes de comenzar. Retroalimentación. Es muy importante que nosotros como docentes apliquemos la retroalimentación para cada tema trabajado. Desarrollar habilidades. Tenemos que desarrollar las habilidades funcionalmente para poder lograr las habilidades psicolingüísticas de manera correcta. Y por último, programas de estimulación. Ya podemos comenzar nuestro programa de estimulación para poder lograr las habilidades psicolingüísticas de nuestros niños. Continuando con la exposición, vamos a ver lo que son las habilidades. Recepción auditiva. Es entender el lenguaje hablado. La recepción auditiva es entender cuentos en voz alta, seguir instrucciones verbales. Acá podemos trabajar con actividades como las frases absurdas y sonidos de la casa. Recepción visual. Es entender e interpretar lo que uno ve. Debemos identificar los objetos, colores, letras, números. También podemos trabajar las actividades con el método fónico. Asociación auditiva. Es la habilidad de relacionar las palabras habladas significativamente. Acá tenemos que tener la ayuda visual, dar tiempo suficiente para una respuesta, semejanza, diferencia e identificación de sonidos. Asociación visual. Esta asociación nos ayuda a relacionar simbólicamente las visualizaciones de forma significativa. Delinear la respuesta, incongruencia de dibujos y también tenemos lo que es la clasificación visual. Expresión motora. Es expresar las ideas a través de gestos. Aquí es muy importante no insistir que el niño se desenvuelva en grupo si es que él no lo desea. También tenemos que expresar sus ideas verbalmente y manualmente. Acá podemos aplicar lo que son las canciones, las pantomimas, Simón Manda y los movimientos de espacio. Expresión visual. Es expresar las ideas mentalmente. Es el tiempo que tenemos que darles a nuestros niños para que se puedan expresar. Tenemos que darles sugerencias para que retroalimenten lo que ellos quieran dar a conocer y acá tenemos lo que son las representaciones, la plastilina, los dibujos, la imaginación.
dibujos como este, por ejemplo, que son dibujos que ellos hacen que son significativos para ellos. Memoria secuencial visual. Es recordar y reproducir una secuencia de estímulos visuales. Aquí tenemos lo que son las ayudas auditivas que tenemos que darles a los niños. Podemos trabajar con tarjetas con dibujos. Tenemos la ordenación, encontrar lo escondido, instrucciones orales. Memoria secuencial auditiva. Esta es la habilidad de repetir correctamente los símbolos que acabamos de dar. Lo que son las secuencias de palabras, repeticiones de dígitos, la técnica del recontado. Comprensión auditiva es entender los mensajes verbales de diferente longitud y complejidad. Para trabajar esto tenemos que realizar actividades junto al niño para reforzar las indicaciones. Tenemos la instrucción de trabajo, los absurdos verbales, situaciones cotidianas. Fluidez léxica es nominar secuencialmente y extensamente las palabras de nuestro vocabulario de uso diario. Tenemos que mirar fijamente los objetos para poderlos fijar a nuestra memoria. Acá podemos utilizar lo que es bastante la observación. Gracias. Recuerden que la habilidad de usar el lenguaje con precisión es esencial para una buena comunicación. Muchas gracias. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeras y compañeros. Mi nombre es Roxana Rodríguez Caguana y voy a dar inicio a la conclusión del tema tratado, que es la psicolingüística. Como sabemos, la psicolingüística estudia cómo el sistema mente-cerebro participa en el uso lingüístico o del lenguaje. Además, hace grandes aportes a la educación, en especial a los conocimientos de los trastornos del lenguaje, tanto en la redacción y en la producción de textos. Antiguamente, la psicolingüística fue analizada. Tenemos a grandes pensadores y psicólogos como Vygotsky, Ausubel y a Jean Piaget, quienes tratan de analizar las funciones del lenguaje, principalmente el funcionamiento de la palabra. Yo destaco la participación de Jean Piaget, quien a través de sus teorías de aprendizaje da a conocer el pensamiento y el lenguaje de los seres humanos en sus distintas etapas, que ha ido estudiando teniendo en cuenta las edades. Bueno, el objetivo principal de la psicolingüística es de realizar el uso adecuado del lenguaje, ya que nos permite decodificar los distintos mensajes para poder realizar una buena transmisión de ellos, una buena producción de ellos. Gracias, esto ha sido el resumen de la psicolingüística.